¿Cómo están ustedes? Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana, martes 23 de enero de 2024. Ladislao Ureta, Carlos Hot, también está Ítalo Villanueva, que en cualquier minuto se integra. Y por supuesto, saludamos a todas las personas que nos escuchan en nuestro programa en Radio Salud Madre Tierra, en H Radio, en Radio Acogida, en Radio Ritmo, en Imagia Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, en País Lobo No Sono el Facebook, País Lobo Prensa y País Lobo.cl el podcast, Radio América, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehue. Y recordar además que estamos en Spotify para que nos pueda ver cuando usted quiera, escuchar más bien. Y también estamos en YouTube para que se pueda suscribir y ahí sí nos pueda ver cuando así lo estime conveniente. Bueno, hemos hablado harto acerca de este tema, pero ahí está, porque bueno, está la reforma de pensiones, más allá de lo bueno o malo. Yo siempre digo que los proyectos no son buenos o malos, sino que salen si es que están los votos. Y bueno, finalmente se despacha a la sala y se va a votar la idea de legislar. Entre medio hay pataletas por algunos parlamentarios que, oye, pucha, resulta que nosotros fuimos los que presentamos esta idea del 3 y 3 y además la rebaja en la tabla de la edad máxima de 110 a 85, pero el gobierno le da el beneficio a el PPD y no nos da el beneficio a nosotros, demócratas, viendo la posibilidad de lo que puede ocurrir en el Senado, porque si es que pasa en la Cámara, que está difícil, pero no imposible, después esto tiene que pasar al Senado de la República. ¿Cómo ven ustedes, más allá de la opinión que hemos visto varias veces acá, sobre si es bueno o es mala esta reforma previsional, si es que efectivamente se va a aprobar la idea de legislar, va a avanzar en la Cámara y bueno, de ahí quizás que ocurra en el Senado? Quiero escuchar a la Isla Ureta porque Ítalo, hemos hablado harto del tema, pero también quiero escuchar tu opinión y de Carlos también. Dale, Ladislao. Eh, Mira, yo creo de que lo más probable es que obtenga los votos en la Cámara de Diputados, la reforma, ¿no? En en la manera como quieren plantearlo hoy día, que sería 3 y 3. ¿Por qué lo va a obtener? Porque hasta el momento cuenta con la venia de demócrata y de amarillo. Y con eso, más el partido de la gente, lo más probable es que tengan los votos en la Cámara de Diputados para poder aprobar la reforma. Que son los llamados no alineados, ¿no? Una cosa muy original de mis colegas periodistas. Claro. Y una vez que esto pasa al Senado, ahí cambia la cosa, porque ahí efectivamente la derecha tiene una votación más importante, porque controla aproximadamente la mitad del Senado. Eh, y yo creo que ahí es más probable de que la reforma no se apruebe. Ahora, por qué no se aprueba? Eh, yo creo que hay ciertas razones que son un poco más de fondo. eh, de por qué, de cuál está el problema de esto. Yo creo que no es tan difícil sacar un cálculo, hacer un cálculo numérico eh, de, de qué manera puede uno reunir la cantidad de dinero que necesita en 40 años o 45 años, porque yo creo que hay que aumentar la edad de jubilación, o sea, entre los 25 años que uno empieza a trabajar a los 25, a los 65 son 40 años. Yo creo que hay que aumentar los 5 años más, yo creo que 70 debería ser, dado que la expectativa de vida es mayor. No es tan difícil saber más o menos cuánto es la verdad que se necesita. Eh, y, y lo que tú necesitas es que no haya lagunas provisionales, por lo tanto, combatir por algún lado el tema de las lagunas provisionales, estimular, digamos, estimular y castigar. Castigar ya lo están haciendo mediante la ley nueva que se dictó en materia penal en los delitos de cuello y corbata. Hoy día es delito no pagar las cotizaciones o tomar cualquier medida tendiente a evitar el pago de la cotización y que los dineros no sean enterados, en este caso en el sistema de pensión. Eh, pero pero el hecho de que los dineros no vayan a parar todos a la cuenta individual
em, yo creo que atenta en contra de que realmente se busque reunir la cantidad de pensiones, la cantidad de dinero que necesita cada afiliado para poder pensionarse. Y fíjate que el número no es tan difícil sacarlo. Fíjate que si uno lleva esto, calculémoslo sobre la base de la mínima, digamos. Si uno dice que hoy día el sueldo mínimo está en 450.000, ¿no? El 10%, o sea, 45.000 pesos mensuales, si lo llevamos a 540 meses, que son, si calculamos 45 años de cotizaciones, o sea, los 70, ¿no? Eh, 45 por 12 te da 540 meses. Si tú multiplicas 45.000 pesos por 540, te da 24.300.000. O sea, si tú con ese dinero no hicieras absolutamente nada, tú vas y lo ingresas simplemente a la cuenta, una persona que gana 450.000 pesos, el 10% de su dinero formaría un fondo de 24.300.000. La pega de la AFP debiera consistir en imponerle de que a lo menos tienen que duplicar ese dinero, o sea, transformarlo en 50 48, palos. 48.600.000. Si tú eso lo divides y calculas que entre los 70 años, aquí lo calculé 540, lo calculé sobre la base de 40 años nomás, ¿ah? Pero supongamos que la gente vive hoy día hasta los 85, 20 años. 20 años son 20 por 12, son 240 meses. Si yo divido 48.600.000, 48.600.000, yo lo divido por 240, te da una pensión de 202.500 pesos, que no corresponde ni siquiera al 50% de lo que le llaman la tasa de reemplazo, ¿no? 202.500. Entonces, tienes que incrementar la cotización y no basta con ese 3%. Tienes que pasar los 6 puntos. Al pasar los 6 puntos, podemos hacer el cálculo, digamos. Te lo doy, ¿cuánto te da? Te sube como a 70 millones más o menos. Si le ponís 70 millones, que podemos hacer el cálculo, si querés te lo hago, digamos. Te vas a dar cuenta que ese 6% tiene que ir a la cuenta de capitalización individual, completo. Y lo que hay que cambiar en la legislación no es que el sistema de FP no funcione, porque la FP en realidad esa plata no se la roban. Lo que hay que pugnar es porque la comisión que cobra la FP sea lo más baja posible, ¿no es cierto? Para que el afiliado no se le saque tanto dinero, que el 16% vaya íntegramente a su fondo y que las pérdidas se la coma la FP con cargo a las utilidades que obtiene. O sea, el año que no obtenga utilidades, la FP se come la pérdida con su propio patrimonio. Ahora, Y yo creo que es más fácil, el aislado en base a la historia reciente, digamos, que el gobierno se abra a no que sea 3-3, sino que sea 6 a capitalización individual, así es. a que la AFP se coman la pérdida. Yo creo que es más fácil una cosa que lo segundo. Pero mira, el tema de que la FP, yo creo que hay que aumentarla al 6% y la FP tiene que comerse la pérdida y eso tiene que ser así. Así de simple. Porque, ¿y por qué debe ser así, digamos? Porque resulta que tú tenés un mercado cautivo. La F- Por la- la- supuesto. el tema es que aquí hay un monopolio legal, ¿no es cierto?, en favor de un particular, que yo creo que en general las administradoras de pensiones lo han hecho bien porque efectivamente los fondos se han incrementado. Si eso es algo que es real. El Lo problema que es que nos, los fondos son lo muy que, no- lo pocos. que- lo que nos Así friega, es. lo que nos friega a nosotros es que la gente no cotice, que la gente no cotice por una parte y que haya grandes lagunas provisionales, pero eso tienes que combatirlo de otra manera o poner Ujú. alicientes para que eso se formalice. Sí. Pero yo no creo que la solución vaya simplemente por el lado de que hay que dejar un 3% para solidaridad, porque la solidaridad puedes hacerlo con cargo a los fondos del fisco, a la recaudación de impuestos anual, digamos. Mire, Rentas generales, sí. Lo que vamos a pasa, sacar de la, sí,
Ahora, hay otro punto ahí también que tú mismo lo tocaste, Ítalo, el aislado, y no sé qué piensa Ítalo y Carlos, pero y ahí hay un problema mucho más de fondo, es un problema mucho más a más largo plazo, y no es ni siquiera más o menos simple de ni siquiera solucionar en la palabra, mejorar, que dice relación con los bajos sueldos en Chile. Ítalo. No sé si son tan bajos en realidad, porque cuando tú comparas, como dicen todos, comparamos dentro de la región, los sueldos que hay en Chile son uno de los más altos dentro de Latinoamérica. Y si Pero Chile es comparamos uno de los países más caros del mundo. sí, pues, si comparamos con la realidad gringa, claro, en Estados Unidos pagan más a cargos similares. En Europa está un poco más repartido, pero en general los países que uno siempre habla, yo diría que tenemos con España un nivel de renta bastante parecido para los cargos equivalentes acá en Chile. Los otros países que son más desarrollados obviamente están más altos. Pero en realidad, yo alineándome un poco con lo que dice el aislado, coincido en tu cálculo, el aislado, pero creo que yo lo comenté una vez, yo me di la lata de hacer un estudio, el mismo ejercicio que tú lo hiciste, pero un poco más profundo. Y en realidad, lo que hay que ahorrar para la jubilación, si uno quisiera ganar algo más o menos parecido a lo último que estaba ganando en los últimos años de vida laborable, tendría que haber ahorrado durante toda la vida un mínimo de un 17,3% y un promedio de un 20%. Es decir, nosotros deberíamos ahorrar un 20% de nuestro sueldo para tener un monto de ahorro que fuese más o menos decente para poder recibir como jubilación algo parecido a lo que yo estaba ganando cuando estaba trabajando. O sea, nada menos que el doble. Así es, pero es cálculo Porque simple. que no se nos olvide que el 6% no existe todavía. No, pues, pero si es cálculo simple, aquí yo no estoy peleando por un tema ideológico. Si tú haces el Obvio, cálculo obvio, así, obvio. oye, ¿cuánto tengo que yo ahorrar? Suponte que no existiera la FP. ¿Cuánto yo tendría que ahorrar desde que empecé a trabajar hasta que quiero jubilar, 60, 65 años, para pagarme los sueldos? Y el mismo cálculo que hizo Ladislao, sin aplicar matemáticas complejas, ni interés compuesto, ni nada. Si tú haces el cálculo, oye, ¿cuántos años voy a vivir? ¿Cuánto gano? ¿Cuántos meses acumulo? ¿Verdad? Oye, te da cuadradito. Tengo que ahorrar, y lo vamos a hacer en promedio, 20% de mi sueldo se tiene que ir a mi fondo de ahorro para la jubilación, para yo jubilar a los 60, 65 años y poder retirarme con un nivel de renta más o menos similar a lo que estaba ganando antes de jubilar. Y eso es así. Si alguien dice que es distinto, que es menos, es mentira. Es, es, es un número redondo. Ahora, respecto a lo que está planteando el gobierno de, oye, hagamos 3 y 3, bueno, ya vimos en un programa anterior que invitamos a la vocera y fundadora del movimiento Con Mi Plata No, que tampoco es 3 y 3, es que en realidad es 3 para el tema solidario y del 3 que se supone va a nuestro fondo, en realidad es un 2, algo, porque nos están sacando uno que va a un pilar solidario inter o intrageneracional, no sé qué cosa, entonces también una falacia. Ahora, aunque fuese un 13 o un 16, que ojalá fuera el 16 porque nos acerca más, pero tampoco es suficiente. Si lo que tenemos que pensar acá es que tenemos que olvidarnos de este concepto que nos han vendido mucho algunos partidos de izquierda y otros próceres, diciéndonos que el Estado se tiene que hacer cargo de las jubilaciones. La verdad que tal vez yo tengo una deformación personal, ya no es profesional, pero lo he pensado desde que era muy, muy pequeño. No entiendo por qué tiene que ser ese concepto. Yo trabajo, me pagué los estudios, yo me pagué los estudios, no tuve la suerte de postular una beca ni nada, yo me tuve que pagar los estudios y he llegado hasta donde estoy, he logrado mantener a mi familia modestamente, me he logrado pagar los estudios acá y posgrado afuera, yo viniendo de una familia de clase media baja, nunca tuve una beca, por lo tanto eso me dicen, oye, el país no tiene oportunidad, mentira. Cuando uno se esfuerza, tienes las oportunidades que requiere y las que tú quieres. Así que si tú quieres jubilar bien, bueno, trabaja harto y ahorra. ¿Quieres tener un buen sistema de salud o una buena cobertura de salud? Bueno, contrata un seguro que te permita tener esa cobertura. Coincido, sí, con otras posturas que dicen, oye, para aquellas personas que no tienen la capacidad la posibilidad de estudiar pagándose la universidad, ok, ahí sí tiene que estar el Estado proporcionando el mecanismo para que estudien en la primaria, la secundaria y carreras técnicas universitarias. Para aquellas personas, y hoy día hay que ser consciente de eso, el cambio que hagamos, cualquier reforma, ni la reforma de salud actual, ni la reforma de pensiones, y tampoco la reforma educacional, va a significar que los hijos, nuestros hijos de hoy día, o
los que están a punto de jubilar o los que están con los problemas en la fila esperando que lo operen, cualquier reforma que hagan hoy día va a solucionar esos problemas. Por lo tanto, todos esos problemas, el gobierno ahí se tiene que estar con programas que son de subsidio, bono y condiciones especiales para mantener a esta gente, porque en realidad son personas o grupos de personas que no los podemos meter a esta máquina que es de esfuerzo y desarrollo. Y hay que tener, sí, este pilar solidario para ese grupo de la población. Para el resto, oye, hay que trabajar y ahorrar. Y cuando el año 2000, la Asociación de ISAPRES, de AFP, perdón, decía que al año 2020 los chilenos se pensionarían con el 100% de su sueldo, en el estimado que la rentabilidad anual promedio fuera de 6 a 7%, eso es una mentira, digamos, para No, decirlo un mentira, buen chileno, ¿no? mentira, mentira. Y Porque aunque eso se fuese un dijo 10, el año 2000. sí, pero es mentira. O sea, cualquiera, a ver, cualquiera de las personas que saben de negocio, ni siquiera va a ser universitario, hoy día cualquiera de las personas que tienen un negocio y tú dices, oye, ¿cuánto te demoran en juntar una cantidad de plata si estás ahorrando el 10%? Puta, es simple, si estás ahorrando 10% mensual, 10 meses, pues, en 10 meses juntas el 100%. Por lo tanto, si las AFP el año, como dices tú, el 2000, dijeron, oye, los chilenos se van a jubilar con el 100%, asumiendo que iban a tener una rentabilidad del 6, mentira, no, no tienen cómo. Y eso es cosa de tirar en matemáticas simple, tirar el lapicito, y ya los primeros 10 meses te das cuenta que es una falacia. Ahora, igual en esto, y lo hemos hablado acá en el programa, más allá de lo técnico, porque al final lo importante, el gusto o no, dice relación con los acuerdos políticos que se logren, ¿verdad? De lado y lado. Eh, hay un concepto, si se quiere, por parte del oficialismo respecto a eh, la derecha se va a oponer una vez más a una reforma de pensiones que vaya en beneficio de los más necesitados, estoy poniendo comillas. Ujú. Además, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, condiciona el incremento de la PGU a aprobar el proyecto que va unido a esto, que se Ujú. llama, antes se llamaba reforma tributaria, ahora se llama pacto fiscal. Pacto, pacto Sí. fiscal. Entonces es complejo, digamos, desde el punto de vista de quien está en contra de este 3 y 3, poder plantearlo así, derechamente. Sí. Porque bueno, vienen elecciones municipales y el próximo año vienen elecciones parlamentarias, entonces, si así fuera de simple, la cosa a lo mejor moriría en su intento. ¿Cómo ves tú eso, Carlos? Y a propósito de tu profesión, porque tú eres kinesiólogo, Sí, hay personas adultas mayores, hay personas que están prontas a jubilar, hay personas que están jubiladas y que te cuentan acerca de su realidad, justamente a propósito de lo que estamos hablando acá. exactamente. Exactamente, Felipe. Yo tengo la dicha de trabajar con muchos adultos mayores y veo su realidad. Veo que a pesar de que ya están jubilados, tienen, no digo pueden o intentan, tienen la obligación de buscar otro tipo de remuneraciones porque las pensiones no le dan. Sobre todo, sobre todo a las mujeres golpea mucho esto, puesto que la mayoría de las mujeres tuvieron trabajos en los cuales nunca impusieron, nunca generaron, o sea, recibían sus remuneraciones y probablemente no tenían ni siquiera contrato. Yo tengo el caso de un par de señoras que atiendo y que más encima el costo de llevar una vida tremendamente sacrificada en lo laboral decantó en un deterioro de su salud que implica hoy en día entrar en un gasto súper importante en cuanto al costo de los medicamentos para poder, para poder sobrellevar sus enfermedades crónicas. Entonces, junto con ello, eh, medicamentos de alto costo, si bien es cierto la salud pública, y aquí voy a defender un poco la salud pública, nosotros, si miramos un poquito cómo funcionan nuestros eh, países vecinos, nos damos cuenta que
con todos los bemoles que ustedes me puedan decir de la salud, pero es un gremio en el cual hay cosas que funcionan bien y que, y que para la población inmigrante que llega a Chile se vuelve muy atractivo. Tú te Porque refieres a tienes, la salud pública, ¿no? tienes la salud pública, tienes acceso a medicamentos, ciertos tratamientos están cubiertos en el plan auge, tienes derecho, por ejemplo, a salas cunas, tienes el programa Chile Crece, que normalmente Sí, nosotros lo hemos conversado harto, que son programas que funcionan bastante bien y que cubren todas las necesidades, sobre todo de los más pequeños. Pero hay ciertos vacíos, obviamente, en cuanto a ciertas patologías que quedan fuera del auge y que lamentablemente se las tienen que costear ellos mismos y con unas pensiones que realmente tú te preguntas cómo alguien puede sobrevivir con 180.000 pesos, 185.000 pesos, que tiene que comer, tiene que pagar una vivienda, tiene que además costearse los medicamentos. Entonces, de repente, ahí se cuando le va nosotros todo. En estamos, medicamentos se le va un altísimo porcentaje de esa plata. por lo menos el 60%, Sí, claro. entonces te queda un margen tan cortito para poder alimentar, para poder, o sea, a- estamos hablando que de recreación ni hablar, o sea, No, por supuesto. de vida en Y familia. ahorro ni una posibilidad, digo. ¿Dónde? ¿Dónde? Entonces, es muy terrible esa situación. Entonces, en función de eso, por ejemplo, las mismas dueñas de casa, Mm. ¿ya? Las pensiones que entrega el gobierno a las dueñas de casa. Eh, entonces, ellas jamás en toda su vida, en 50, 60, 70 años, no impusieron en ninguna parte y reciben solamente la, la pensión que entrega el Estado. Son pensiones realmente que te llegan a poner la piel de gallina al pensar, al ponerte tú en esa situación. ¿Qué harías Sí, tú claro. con esa plata? Sí, claro. Entonces, yo creo que, como dice el Ítalo, tiene que existir un pilar solidario para toda esa gente. Sin embargo, puede sonar un poco egoísta, ¿eh? Pero desde mi punto de vista, eh, en lo personal, a mí me da un poquito de cierto resquemores al pensar que el Estado se va a hacer cargo de esa plata, porque creo que el Estado no es el mejor administrador de la plata, no entrega garantías que pudiesen ser lo suficientemente fuertes como para poder decir, ¿saben qué? Sí, entreguémosle la plata, ellos van a administrar bien la plata. Más con toda esta bataola de casos de corrupción, donde nadie sabe qué pasó con la plata, donde a nadie parece importarle lo que ocurre con esto y donde finalmente termina todo en una eh, que justo va pasando un avión de los que apagan incendios. Está bien, está bien, está bien. Es que pasó Oye, súper bajito. bueno, sea como sea, voy al tiro contigo, Ladislao, sea como sea, el gobierno necesita los votos eh, De todas maneras. para aprobar la idea de legislar. Lo necesita ahora, luego, porque esto se comienza a votar este martes y miércoles. Como decía Ladislao, hay que recordar que todo Chile Vamos y Republicanos va a votar en contra. Y del oficialismo, además del Frente Amplio y el PC, necesita los votos de demócratas, de el Partido de la Gente y de la Democracia Cristiana. Y bueno, vamos a ver primero la muñeca política que logre tener el gobierno, digamos, en esto, porque más allá de lo que pase en la discusión en la Cámara y más allá si es que pasa al Senado, yo tengo la sensación que si es que se vuelve a rechazar la idea de legislar, yo creo que el gobierno la va a tener muy compleja, sobre todo para lo que viene después de esto, que va un poquito unido a propósito de lo que hablábamos recién de la PGU y otras cosas más, que dice relación con el pacto fiscal. Y ni hablar con el tema de seguridad, que les quiero preguntar en un rato más acerca justamente de ese tema. Ladislao. Sí, mira, yo, yo creo que el problema que tiene este proyecto no está dado tanto por el tema de los 3 puntos, que yo creo de que es un error. ¿Ah? Yo creo que conceptualmente
dado cómo funciona el sistema de AFP y que efectivamente ha sido rentable y que los dineros están resguardados, si tú logras imponer eh, a través de la normativa que la gente tenga que imponerse necesariamente, vas a llegar a los resultados. Y haciendo el cálculo de 16 puntos porcentuales, yo creo que es bueno. Pero ¿sabe cuál es el problema que tiene la ley? De que aparte de esto, tiene una segunda derivada, y es de que definitivamente elimina el sistema de AFP. Y yo creo de que después de todo el sacrificio que se ha hecho para formar ese capital, que es un ahorro que hoy día es cercano a los 200.000 millones de dólares, yo creo que sería un tremendo error entregarle la administración de esos recursos eh, o darle un poder mayor a la política y a los políticos de turno sobre esos dineros. Yo creo que eso sería un desastre para el país. Ahora, de que el sistema de FP no da las pensiones que la gente espera, sí, pero es por la razón que estamos hablando. El 10% no da por ningún lado. Y por otro lado, cuando uno ve en qué momento se creó el sistema de FP y por qué se calculó en el 10%, estamos hablando que esto se creó el año 1980, 1981. Estamos hablando de Chile, un país que tenía un PIB de 30.000 o menos. El año 90 Chile tenía 30.000 millones de dólares. El año 1980 debemos haber tenido un PIB de 25.000 millones de dólares, tal vez menos. Imagínense que el PIB de Chile hoy día son 317.000 millones de dólares. Claro, cuando tú tienes ese nivel de ingreso, a lo mejor el 10% te puede alcanzar para algo. Pero imagínate los sueldos que teníamos el año 1980, en que si yo le sacaba más del 10% del sueldo a alguien y le cobraban, la AFP cobraba bastante caro, porque cobraban un 3%, era de un 13% lo que te sacaban. 3 iba para la AFP y 10 para el fondo. Estamos hablando de sueldos que eran sueldos, pero mínimos. Y Chile era un país muy pobre hasta el año 1990. ¿Por qué no podía sacar el 20%? Porque es decir, le estabas quitando la comida de la boca a la gente, po. Por eso era el 10. Lo que pasa es que esto nunca se puso al día. Cuando el país empezó a crecer el año 2000 como máximo, el sistema de AFP tendría que haber aumentado las cotizaciones a lo menos un 16%. Ya en aquel momento, cuando tu PIB se fue de 30.000, te fuiste a 150.000 millones de dólares, el año 2000 tendrías que necesariamente haber hecho el aumento y no tomaste las decisiones políticas y no las tomaste después y han Pero, derogado esto de una manera brutal. Y pero la es, responsabilidad que esto no se haya mejorado es de la política, es de la ya, pero política. eso es Que su por un historia. El lado, tema es cómo lo mejoramos hoy día. ¿Qué hacemos? Porque hoy día el yo como 16% ciudadano común y corriente me siento que me tienen con los pantalones abajo y lo único que estoy esperando a que en la Cámara digan que bueno porque me van a violar en el suelo. sí, ¿Ya? Me disculpa la comparación muy bruta, el pero es problema que es así me siento como ciudadano. que, Entonces yo estoy el preguntando, problema es oye, que ¿qué puedo hacer? ¿Yo puedo ir a demandar? ¿Puedo poner una demanda acá o en un tribunal internacional? Porque esto es con mi plata, weón. el problema es que si el fondo de pensiones pasa a ser dominado por el Estado, cuando digo dominado por el Estado son las personas concretas que gobiernan, son los políticos de turno. Y te digo algo, en este minuto no hay peor gato de campo en el mundo que la política. O sea, le estáis entregando 200.000 millones de dólares al gato de campo. Oye, sí, Se pero lo tú van que a eres regalar abogado, con el completo. principio de derecho de propiedad, no hay nada que yo, solito o como agrupación ciudadana, suponte que todos los ciudadanos nos pusiéramos de acuerdo, yo no puedo demandar ante esto Sí, porque es mi dinero. sí, podría ser. Oye, yo tengo una Hay pregunta una violación. cortita a Sí. propósito de esta discusión. Perdón la interrupción, pero eh, ¿existe el camino legislativo slash legal, como dicen los jóvenes como Carlos, como Ítalo y como Ladislao Ojo, en ojo. estos tiempos, de aprobar este 6% extra Ladislao y posteriormente a eso ver dónde se va ese 6%? No, pues en eso consiste la idea de legislar, pues. Cuando se envía la idea de legislar, hay ideas matrices dentro del proyecto. No, no, Y no.
No, pero digo, que se apruebe el 6%, que se apruebe, y ese monto quede congelado, no sé cómo pensarlo, en algún lugar físico, no sé, o Que, en un que tiene que lugar, ir que tiene que ir a parar a alguna parte. Porque la claro, pregunta, ya, a contar del próximo mes entra en vigencia la ley. Bien, se correcto. recauda ese 100%. Y El después, legislador y va a después, cotizar el 16%. ¿A dónde lo va a y, pasar? ¿A una cuenta puente? exacto, ¿A dónde lo va a enviar? y después se discuta dónde va ese 6, si es 3 y 3, 4 y 2, 1 y 0, o sea, 6 y 0, 4 y 2, 3 y 3, no sé, 2, 4. No, yo creo que no. Yo creo que no, porque ese 6% quedaría absolutamente en el aire. ¿Dónde se depositaría y quién lo administraría? Y esos dineros hay que rentabilizarlos por un principio de responsabilidad, po. Un principio de Ahora, responsabilidad fíjate respecto a que su... tú dijiste algo interesante acá, y me gustaría escuchar la opinión de Ítalo y de Carlos también, que yo te rebatí, pero me quedo dando vuelta. Eh, Supongamos que mm, durante este día martes o el día miércoles hay una declaración de la Asociación de AFP diciendo nosotros como Asociación de Administradores de Fondos de Pensiones eh, queremos, como era antes, que si hay pérdidas, las pérdidas no las compartimos, sino que solo las tenemos nosotros. Eso podría ser una llave maestra para que sea 6-0. Yo creo que sí. Yo Ahora, el también problema creo es que que no va a sí. pasar, digamos, ¿no? O es difícil que pase, por decirlo, para no ser tan pesimista, digamos. Es que en el fondo yo creo que o sea, una de las aristas de lo que genera este problema y de por qué generan tantos anticuerpos la AFP, Claro, porque, por algo las AFP tienen tanta mala prensa, por lo que dices tú, Carlos, estoy de acuerdo. sí, porque finalmente a las personas un poco más ignorantes en el tema como yo, al momento, o sea, en qué negocio tú le entregas la plata a alguien para que te la rentabilice, te la invierte en otros lados, ¿ya? Y si le va mal, te va a quedar mirando y te va a decir, puta, lo siento, se me fue la plata, metí la plata en un mercado que no rentó, así que lo lamento, se perdió tu plata nomás. Entonces, esa es la sensación que queda a las personas que no estamos que no estamos tan metidas en el cuento de la AFP. Porque finalmente, yo creo que en ningún negocio tú entregáis la plata así, que alguien te la invierta, si tú no tienes alguna moneda de cambio. Sin embargo, el modelo, a pesar de eso, yo siento que es un modelo que genera rentabilidad y que es más positivo que negativo y que, como decía el aislado, al ser administrado por administradoras privadas, entregan más o menos un poquito más de seguridad que entregársela a la burocracia del Estado. Eso es mi Sí. punto de vista. Creo, Ítalo, cierro contigo la aislado el tema. Dale, Ítalo, y cierro contigo la aislado. Mira, yo creo que a pesar de que lo que decías tú recién, Felipe, aunque la FP dijera, no, oye, de aquí en adelante nosotros asumimos las pérdidas, de aquí en adelante vamos a ser más simpáticos, vamos a mejorar la atención, no va por ahí el juego. El tema va un paso más atrás y algo que nadie ha tirado sobre el escritorio y que muchos saben, pero nadie lo quiere evidenciar. Todos estos movimientos, como lo dije recién, del gobierno, es solo para acceder a los grandes fondos que hemos acumulado los chilenos, como nuestro fondo de ahorro previsional. Y todo el tema del movimiento contra la ISAPRE es para acceder al 7% y que se vaya al tema FONASA y a la salud pública para hacer todo lo que ellos quieran, utilizando malamente esos grandes fondos. Entonces, aquí da lo mismo lo que hagan o no la ISAPRE. Este es un juego y un engranaje que partió hace rato, y hace mucho tiempo lo veníamos hablando, que yo lo dije, oye, estamos jugando el juego que nos ponen los políticos acá encima y nos variamos peleando porque esta ley para allá, esta ley para acá, pero lo que hay por debajo de la mesa es la agenda, que además no mintieron, cuando llegaron al poder dijeron, oye, vamos a hacer un cambio estructural, vamos a hacer un fondo de pensiones único para todos los chilenos, que es el fondo de reparto, y queremos salud pública para todos, y además de la educación que va por otro carril. Y lo que están haciendo es exactamente eso. Y están ocupando excusas entre medio y nosotros estamos jugando ahí como los ratones en la jaulita y estamos jugando por los corredores entretenidos cuando por el lado nos están pasando completo por el aro y nos están violando en el suelo. Entonces, tampoco es tan descabellado desde el punto de vista oficialista, porque tampoco es muy distinto a lo que se prometió. Y en democracia, el que saca más votos gana, digamos. ¿Sí? No, claro. El problema, ahora tiene una contracara eso.
que el gobierno la tiene difícil, porque acá estamos buscando Ojalá la o tenga viendo lo que difícil puede ocurrir, porque, pero la tiene difícil porque yo te insisto, en el Senado, si es que llega a pasar en la Cámara, en el Senado la cosa no Cambia. tiene cómo, digamos, no tiene por dónde. Yo creo que el gobierno se está jugando la opción de lo que yo decía al principio, no sé qué opinas tú, Ladislao, del concepto de nuevamente la derecha se opone a mejorar las pensiones de los más necesitados. ¿sabes lo que me gustaría hacer? Me gustaría poner acá a los ministros y a estos próceres, ponerle una pizarra y pasarle un plumón. Decirle, mira, ¿cómo en simple, más allá de la ideología y los discursos bonitos, dime cómo lo voy a hacer? ¿Cómo se financia y cómo vamos a tener mejores pensiones? ¿Cómo es el modelo? ¿Cómo se rentabiliza? Porque cuando tú les pasas el lapicito, hasta ahí llegan. Porque una cosa es la verborrea, que, oye, suena bonita, yo como vendedor de automóviles te puedo vender la pesca que queráis. Ahora, ¿cómo te lo explico? Cuando lo tienes que explicar, cambia la película, porque Por no son supuesto, capaces. obvio, porque por algo hay un problema de sintonía Ujú. entre la clase política y el ciudadano, y No, eso es claro. hace rato, digamos, porque al final la noticia del domingo en la tarde y ayer en la mañana a propósito de esto que avanzó en la Comisión de Hacienda, en fin, que se va a comenzar a discutir entre hoy y mañana la idea de legislar en la Cámara de Diputados, y que los parlamentarios y que el oficialismo está buscando estos 78 votos, es la pataleta de Jimena Rincón y de Matías Walker, Ujú. de que, ¿por qué el gobierno le da razón al PPD y no nos da la razón a nosotros? En esa estamos. Entonces, por eso, si esto, nuevamente, acá no tiene que ver necesariamente con que el proyecto sea bueno o sea malo, No, es si es que yo o no tengo los votos para avanzar en lo que yo quiero. así es. Punto. Sea bueno o sea malo. Y ahí es donde efectivamente creo yo está el problema. Y además que esto que yo estoy señalando, que no estoy descubriendo la rueda, digamos, es cosa de ver cualquier medio de comunicación, Ladislao, es una vez más el ejercicio descarado, porque antes por lo menos era más piola, el ejercicio descarado de el tradicional CBA. ¿Cómo voy ahí? ¿Cómo voy yo ahí como sector político o como parlamentario o como dirigente o como persona que requiere de la aprobación de la ciudadanía? Porque la ciudadanía, si no me está conmigo, bueno, no puedo ser reelecto. De ahí lado. Mira, yo creo que el tema de que las AFP vayan en la pérdida, porque en la AFP hay una particularidad, ellos te cobran por administrar, la administración no es gratuita. De manera que cuando ellos pierden, que puede ser por vicisitudes del mercado, pero hay que hacerlo de que solamente puedan costear porque esto es un tema de cómo se ve frente a la ciudadanía, frente al afiliado. ¿Cómo se ve de que hayan perdido, suponte tú, un 8% del fondo, un 5% del fondo, un 10% del fondo, y resulta que toda la plata que tú le pagaste como cotización adicional por la administración de los fondos, ellos lo retiran con unas utilidades que son monstruosas? Eso se ve muy mal. No es la solución, porque resulta que lo que gana la administradora de fondos de pensiones por cobrar el 2,5% de cotización adicional, no es una cantidad monstruosa para ellos, para la persona jurídica, digamos. Sí. Si tú lo miras respecto del fondo en general, no es la solución. Sin embargo, se va a ver mucho mejor, y desde el punto de vista de la imagen de ellos, se ve mucho mejor de que se establezca legalmente que si hay pérdidas, ellos tengan que responder con cargo al encaje, por ejemplo, que tienen adentro, porque ellos tienen una obligación de encaje, y respondan con cargo al encaje y luego ellos tienen que reponerlo con años en los cuales ellos tengan las utilidades. Yo creo que eso se ve bastante mejor y hace más tolerable el sistema. Lo otro es que el sistema de AFP, obviamente, y es por eso que ha sido un sistema que yo diría que es rentable. Lo que pasa es que el monto de la cotización es muy bajo, ese es el problema. Y segundo, las lagunas previsionales. Pero el sistema de la AFP ha sido funcional y ha sido bueno. Y ha sido bueno porque el dinero está invertido en el mercado de capitales. Y eso ha aumentado el mercado de capitales en Chile. Chile tiene una profundidad del sistema bancario como no lo tienen muchos países del mundo. El sistema bancario chileno
está prácticamente financiado Partiendo por Argentina, digamos. por los dineros de las AFP. Cuando tú tienes el 50% de los 200.000 millones de dólares y tienes 100.000 millones de dólares que están depositados en los bancos. ¿Y por qué están depositados en los bancos, que son los fondos de ahorro? Bueno, muy simple, porque si mañana Copec quiere capital y quiere reunir 50 millones de dólares y decide pedírselo prestado al público y emite acciones de pago, bueno, ¿quiénes lo van a comprar? La AFP, ¿no es cierto? O los particulares que lo compren. ¿Dónde van a parar esos dineros? Esos dineros van a ir a parar toda la plata que circula en la economía y todo lo que tienen las AFP, en definitiva, sea que tú compres acciones, sea que tú compres bonos, toda esa plata va a parar al sistema de bancario. Y el sistema bancario te puede prestar entonces la plata más barata porque tienes depositado 200 o 100.000 millones de dólares. Y eso ayuda a la economía chilena, el milagro de la economía chilena, de ser un país que el año 1990 tenía 30.000 millones de dólares y hoy día sea 317.000 millones de dólares. O sea, hayamos crecido en un 1.000%. Creciste en sí, 1.000%. Ese milagro se da por el sistema FP, porque Ahora, tienes eso plata que, para que él te pueda pedir crédito. eso que tú dices, Ladislao, no es de conocimiento masivo y además hay otro problema, que las AFP tienen mala prensa, pero el problema es aún peor, que la gente no lo cree. ¿Vieron, lo que no significa que no sea cierto, vieron las declaraciones del ministro de Justicia, Luis Cordero, a propósito del tema de la libertad condicional, perdón, de la prisión preventiva, a propósito de lo que pasó con Katy Barriga, primero, y segundo, respecto a que el Estado de Chile tiene el control absoluto de las cárceles chilenas, haciendo una diferencia respecto a lo que ocurre con Ecuador? ¿Qué les pareció eso? Y además aprovecho de preguntar de contrabando. ¿Ustedes están de acuerdo con que Katy Barriga esté en una casa en Peñaflor de varios miles de metros cuadrados con piscina? Y como dijo el fiscal nacional, no es bueno que alguien que está con arresto domiciliario total lo cumpla a la orilla de la piscina de su casa. ¿Cuál es la opinión que tienen al respecto ustedes? Mezclé la opinión del ministro de Justicia con la del fiscal nacional, o más bien la su médica. ¿Quién? ¿Quién quieres tú que opine? Bien. Que el que quiera, el que quiera, me da lo mismo. Yo hablé recién, Ítalo. Le Mire, escuché hablar. hemos tocado este tema varias veces antes y la verdad es que esto confirma nada más lo mismo que hemos conversado algunas veces. La justicia no es igual para todos los chilenos. Eh, lo de Katy Barriga es una muestra más. Y las frases desafortunadas en donde se afirma que el gobierno tiene control absoluto de las cárceles, hay que ser bastante cara de nalga como para decir algo así, cuando hoy día se sigue cometiendo delitos desde las cárceles con absoluta y total impunidad. Entonces, Y hay, la y hay, perdona que te Ujú. interrumpa, Ítalo, y hay, Ladislao, a tu juicio, un abuso en el tema de la prisión preventiva, porque pareciera que hay una percepción de que es al revés. Como hay ¿en qué abuso de la prisión preventiva? ¿En qué sentido? ¿Cuál sería cuál es el planteamiento? Lo que dice el ministro de Justicia es ¿Ya? que, dándole un poquito la razón al juez que le dio arraigo y arresto domiciliario a Katy Barriga y no prisión preventiva, señalando que hay lo que él considera una especie de abuso de la prisión preventiva. ¿Tú No, consideras que efectivamente se mete mucha gente, se está metiendo a mucha gente presa? Yo creo que es al revés, ¿o no? yo fíjate lo que creo. Puede ser que si tú haces cálculos y entregas números y podemos hacer análisis de números, se dice que la gente está más presa hoy que antes. Yo creo que Eso esa es lo que premisa, dice el ministro de Justicia. pero yo creo que esa premisa es falsa. Yo creo que la premisa es falsa. Yo creo que estamos con un problema de seguridad, de que estamos al borde de un estado fallido. O sea, a mí esto me impacta, fíjate, me impacta sobremanera. Te voy a dar un ejemplo, dos ejemplos en realidad, dos ejemplos que a mí me sobrecogen, digamos, de darme cuenta del país donde estoy viviendo.
de lo que era Chile versus lo que es hoy. Fíjate que mi mujer está metida en un grupo argentino, porque ella es argentina. Un grupo argentino aquí en Chile. Argentinos que viven en los barrios de lo que le llamaron las comunas del rechazo, ¿no? ¿Tú sabes qué es lo que está haciendo Carabineros de Chile? Les da charla a la gente. Y a ellos como extranjeros les dan charla sobre de qué manera debes tú, sin armas, absolutamente indefenso frente al delincuente, debes tú tomar medidas con el propósito de evitar los secuestros express, los portonazos, las encerronas, que si el delincuente se baja, por ejemplo, instructivo de carabinero, el delincuente se baja armado, te muestra el arma, tú no le creas que te va a pegar el balazo, sino que lo que tienes que hacer tú es chocarle entre el portamaleta, entre la rueda de atrás y el portamaleta, y luego huir del lugar. Que tienes que tener extremo cuidado cuando tú sales de un supermercado. O sea, el Estado de Chile, cuando empieza a dar ese tipo de charlas, está reconociendo que tiene la incapacidad absoluta de mantener el orden interno y que aquí en Chile la delincuencia manda y que aquí en Chile las armas las tienen los delincuentes y los narcotraficantes. Entonces a los chilenos nos están diciendo, oiga, usted sin armas, porque entréguenme la pistola entonces, pues. Usted sin armas, usted tiene que protegerse solo porque sabe que las fuerzas de carabineros y lo que nosotros tenemos, y además con lo que está ocurriendo en materia de derecho humano y por el sistema procesal penal, yo le digo a usted lo que tiene que hacer, a qué velocidad corra y saque músculos, digamos, porque al delincuente no les vamos a quitar las armas, no los vamos a controlar, no los vamos a carcelar porque no tenemos la instrucción de hacerlo, porque no nos pasan la plata para hacerlo, porque el sistema no nos protege, y a usted le digo particular que no le voy a entregar ningún arma, usted tiene que protegerse de esta manera. Es una vergüenza. Es un asco. Es una vergüenza. O sea, uno empieza a sentir vergüenza de ser chileno. Y segundo, fíjate que antes de irme a Mendoza, me fui una semana a Mendoza con mi mujer a ver su familia allá. Yo vivo en Chicureo. El día viernes quemaron 717 hectáreas. Quemaron todos los cerros de Piandino con Sí, incendios absolutamente intencionales. sí, Día que conecta Lo viernes, Barnechea con Colina. viernes, sábado, domingo, lunes, te digo, simultáneos. No estamos hablando de que no se incendió, no, que un puchito, que no. Es decir, el lumpen, o bien grupos anárquicos, o bien grupos terroristas, etcétera, le fueron a dar un mensaje al barrio alto de que le podían quemar todos los alrededores completos, compadre. En eso estamos. ¿Y tú crees que eso se investiga? Aparece. Yo no vi ni una sola noticia, no vi a Megavisión, no vi a Chilevisión, no vi a Televisión Nacional. Esto es un atentado terrorista, porque además lo enciendo al lado de las casas, digamos. Ya, ¿y cómo protegemos a la gente? Y no vamos a proteger a la población. Y ya, lo estoy viviendo en Chicureo. Bueno, y en los sectores más populares. Está muriendo la gente todos los días. ¿Cuántos homicidios llevamos en lo que va del año? ¿Y qué hace el gobierno? El Estado no está cumpliendo su rol. Chile tenemos un Estado fallido. Ni un chileno puede sentirse seguro hoy día en ninguna parte. Y eso es una vergüenza. Yo te digo, es para acusar al presidente de la República constitucionalmente por abandono de sus deberes. Si el primer deber es tener el orden, es lo mínimo que podemos exigirle. Y me salen con pelotudeces, como que mire, sabe que la Katy Barriga en realidad no sé si será necesario, porque ella como es bonita y se operó las pechugas, digamos, mejor que haga la prisión preventiva en su casa. Bueno, por eso se lo aplican a todos. Si mañana tú matas a alguien y te dan la prisión preventiva y estás con 15 días adentro y chao. 2 meses con suerte. Y están todos circulando. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué país estamos viviendo por la cresta? Pero ahí, Ladislao, yo te doy el punto en algunas cosas, pero en otras no estoy de acuerdo para nada. Yo encuentro que las charlas no tienen nada de malo. Lo que pasa es que Pero es un si eso es lo único que tú haces, Eso es lo único que están haciendo. hay un problema. ¿Sí? Es que eso Sí. es lo único que están haciendo.
Es el, Claro, es el porque reconocimiento. si hay cárceles de alta seguridad con segregación, si hay control absoluto del lumpen, si es que tú cortas el crimen organizado dentro de las cárceles, si es que tú efectivamente tienes un sistema penal persecutor, si es que tú efectivamente logras por una vez por todas, porque la gente no cree, que existe una real coordinación entre las policías, me refiero a carabineros e investigaciones, cuando existe una preparación para los policías, cuando tengan armamento necesario para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, cuando se vuelva a tener inteligencia policial en Chile que se desmanteló después de lo que pasó, ustedes se recordarán con la operación Huracán, que no fue precisamente por un problema de los ciudadanos, sino que fue por un problema de carabineros. Y suma y sigue, bueno, ahí tú tienes una, y que el ciudadano también participe eh, defendiendo lugares públicos, defendiendo la plaza, no a balazos, no me refiero a eso, ni con escudos, ni con fusiles, ni con tipos, digamos, ¿cómo se llama? Francotiradores. Claro, francotiradores. No me refiero a eso. Cuando tú integras al ciudadano, esa es la manera en que tú vas saliendo. Ahora, si eso es solo lo que tú estás haciendo, por cierto que hay un problema, pero por cierto que hay un problema. ¿Cuántas cárceles se han construido desde el año 2000 a la fecha? No se da lo mismo las cárceles. El problema de las cárceles es que no son cárceles de alta seguridad y existen módulos de alta seguridad que no son más que como cuando la persona tiene una casita y el hijo mayor ya está más grande, entonces, oye, le vamos a hacer una casita al fondo al niño, para que esté tranquilo, y esa casita en el invierno se llueve y en el verano invivible. Eso es lo que está ocurriendo en Chile hace mucho tiempo con las cárceles segregadas y con los famosos módulos de alta seguridad. Es una mentira donde el tipo que es un profesional del delito convive con el primerizo. Sí, claro. Y el tipo que es profesional del delito convive con otro profesional del delito. Y hay 25 pericos o 50 pericos a cargo de un gendarme. Entonces, ese es el... Porque se fijan que son una serie de problemas los que hay. No es solo uno el problema. No, Y ahí es como el crimen organizado entró con todo. Entró con todo, y sin tiene ningún miramiento. el control migratorio también, pues Felipe, Por que supuesto, es cero, obvio que sí. cero. Obvio. Hoy en día el control migratorio en el norte es cero. Oye, ¿y cómo, si nosotros, que somos ciudadanos promedio, nos damos cuenta de esto, cómo el gobierno que está para eso y que además tiene asesores y se supone son mucho más inteligentes que nosotros, no se dan cuenta de que falta todo esto y se dedican a pelear puras tonteras y a hacer puras tonteras nada más? Que no les interesa. Porque si Porque, las prioridades de las autoridades porque el fueran narcotráfico, las que necesita el ciudadano, porque el no narcotráfico, tendríamos este programa. el narcotráfico lo está Además, comprar una parte. Hay El hay una narcotráfico analogía ha que logrado, por respeto al público no se puede usar, pero yo lo que siento es que hoy en día nuestra clase política, de un lado y de otro, en este caso, está haciendo competencia de quién tiene algo más grande, ¿no? sí. ¿Quién es el que manda? Por supuesto, tal cual. No Ladislao, tiene, dale tú para... Sí, eso es absolutamente cierto, Carlos. Es lamentable, ¿eh? Porque y nos sentimos totalmente desamparados al en un respecto. juego de amigos va y pasa, pero en una cosa tan seria, digamos, es más difícil. sí, Ladislao, ¿tú quieres decir algo? Dale para cerrar. sí, mira, yo creo que por desgracia este tema no se ataca, no se toma ninguna decisión, en parte porque quien está en el gobierno hoy día le parece bien que esa delincuencia produzca daño en los sectores donde esté el capital. Eso ideológicamente hablando. Por otro lado, porque, como les señalaba en programas anteriores, el sentimiento de culpa, ¿no es cierto? La sociedad tiene que amparar al delincuente porque el delincuente no es responsable de lo que él hace. Son todos principios, dogmas estúpidos que lo único que hacen es perjudicar el funcionamiento de un país, digamos, y tenerlo atemorizado, encerrado en las rejas. El sistema procesal penal tienes que cambiarlo íntegro y el sistema carcelario tienes que construir nuevas cárceles y mejorar las condiciones internas. Y lo otro es hacerlos trabajar y aumentar la dotación de las policías y dar armamento a las policías.
Pero eso no se quiere hacer, si aquí hay una decisión política de no hacer nada. A mí el drama, lo que yo me pregunto, ¿cómo estamos hoy, año 2024? ¿Cómo vamos a estar el año 2026 antes que termine el gobierno Boric? Porque este gobierno no está haciendo nada en materia de seguridad. Nada. La pregunta es, ¿cuándo me va a llegar el balazo a mí? ¿Cuándo me van a secuestrar a mi mujer? ¿Cuándo van a secuestrar a mi hija? Entonces, eso tenemos que esperar, digamos. ¿Cuántos muertos más tiene que haber? Yo no sé en realidad qué está haciendo, al menos Por, a- por yo no sé ahora, qué está haciendo la derecha, por, digamos. por ahora mayoritariamente entre bandas rivales. Han habido algunas excepciones, pero cuando eso deje de ser solo una excepción y se transforme en la regla, ahí la situación me imagino Pero que queda va, poco, va a cambiar de color, digamos. pero queda poco, queda muy poco. Queda muy Eh, poco. Y el problema, se produce un efecto de demostración que es muy dramático. Cuando una banda criminal constata de que es capaz de asaltar un mall y que no le pasa nada, que es capaz de matar al contrincante y no le pasa absolutamente nada. Cuando yo me voy a meter a la Estación Central a las 11 de la noche y no veo en el sector de Estación Central, que es un sector duro, digamos, y no veo ni un solo carro policial, ni por si acaso, digamos, mm, eh, eh, tú dices, bueno, las calles están entregadas, po, están entregadas y aquí el que manda es el narcotráfico, es la delincuencia. Y estamos entregados a nuestra suerte. Está lleno de depredadores, digamos. Esto es una selva y está lleno de depredadores a su alrededor y que son seres humanos también, igual que uno, digamos, pero son depredadores. Y entonces estamos expuestos a la depredación. No Don sé si Carlos hay Hot, posible. don Ítalo Villanueva, don Ladislao Ureta, esto fue Carta Ciudadana, un programa muy Un optimista y abrazo positivo. grande. No, una broma. Un abrazo, queridos, que lo pasen bien. Esto fue Carta Ciudadana y nos reencontramos mañana. Y a hidratarse mucho, porque la ola de calor se va a mantener durante esta semana, Así es. lamentablemente, en la zona. Se habla desde la región de Coquimbo hasta la región de Los Ríos. Que lo pasen muy De, bien, que tengan un excelente día martes. Nos vemos mañana. Chao. no, chao, Chao, chao. chao.